Una persona en todo el seminario. ¿Cómo están? Buenos días. Quiero que por favor levanten la mano todos los que tienen a cargo el liderazgo de una persona, 2 personas o más aquí en la iglesia. Y el resto de estudiantes de seminario no. ¿Y dónde estaban esta mañana en la intercesión? Porque quiero contarles que todos los miércoles y sábados a las 6 de la mañana decidimos reunirnos a interceder, a orar, todos juntos. No solamente es para algunos esta reunión de adoración, es para todos, especialmente para los que son líderes o se hacen llamar líderes espirituales. Yo no puedo decir que soy una líder espiritual si yo no vengo a la oración, si no vengo a intercesión, si no vengo a clamar y a interceder por mi grupo, por mi familia, por la iglesia. Entonces yo los invito a que si son líderes, mínimo los líderes tendrían que venir obligatoriamente todos los miércoles o los sábados, o un miércoles o un sábado a orar, porque tenemos que ser líderes espirituales. Y si no somos líderes espirituales, pues no podemos estar liderando un grupo, porque si no oramos en la casa y no venimos a la iglesia, imagínense que estamos liderando. Entonces esta es una invitación a que por favor los líderes vengan a la intercesión, y los estudiantes de seminario como ustedes, que los sábados no tienen que ir a trabajar, que antes sacaban la excusa de que tenían que trabajar para no estar en la oración, ya no tenemos ninguna excusa. Ya no tenemos la excusa de que tenemos que trabajar, ya no tenemos ninguna excusa, porque los sábados nadie trabaja, a las 6 de la mañana nadie. Entonces los invito a que vengan el sábado a la intercesión, a que clamen, a que oren por su familia, por sus hijos, por su esposo, por su idóneo, por su idónea, y estemos en la brecha como iglesia, porque no podemos orar solamente 10, no podemos orar solamente 5, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, y tenemos juntos que levantar brecha espiritual por la iglesia. Amén. Amén. Vamos a iniciar. Padre, yo te doy gracias por esta clase, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Padre amado, porque tú has sido misericordioso, porque de manera sobrenatural, Señor, hemos llegado hasta acá. Por tu gracia, por tu favor, porque si fuera por nosotros, Señor, no sé dónde estaríamos. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque estamos aquí, porque queremos aprender, porque queremos ser como tú, Señor. Y a veces nos hace falta, Señor, más oración, nos hace falta unidad espiritual, nos hace falta madurez espiritual, Señor. Y la única manera, Padre amado, de permanecer como iglesia es por medio de la oración, Señor. Por eso hoy te doy gracias, porque tú has sido fiel, porque tú nos estás instando, nos estás invitando, nos estás motivando, Señor, a que seamos una iglesia que ora, a que tengamos un liderazgo espiritual, a que podamos tener líderes que están en seminario de teología, que oran, que interceden, que vienen y hacen un sacrificio vivo, madrugando por encima de su salud, como el pastor, como Paulita, como yo, que somos personas que tenemos una salud no como la de ustedes, que es una salud delicada, y aún así hacemos el gran esfuerzo por estar acá. Ustedes que tienen una buena salud y no vienen. Entonces, Padre, yo te pido que tú nos ayudes a permanecer, que tú nos ayudes a crecer, a madurar y a ser comprometidos espiritualmente contigo, Padre amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alguien que me recuerde que vimos la clase pasada, por favor. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué pasó en el capítulo 16? ¿Qué sucedió? Ahí en su Biblia, ahí está todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Y qué pasó en la cárcel, Tefa? Amén. Como resultado de la adoración, ellos fueron libres y pudieron salir, porque el Señor los libertó cuando ellos comenzaron a adorar. Vamos a comenzar el capítulo 17, donde Pablo, vamos a poner el mapa, si quieres ahí, Camilito, te lo mandé para que por favor me ayudes a ponerlo.
Pasan de Filipos a un lugar que se llama Tesalónica. Tesalónica era una ciudad portuaria importante donde ellos estuvieron allí, donde también tuvieron persecución. Ustedes saben que la estrategia de Pablo era primero, ellos estaban en Filipos, aquí, donde pasó el suceso de la cárcel, donde él escribió la carta a los filipenses que vimos con la profesora Alejandra, y pasó acá a Tesalónica, donde vamos a saber qué fue lo que sucedió allí. Después ellos fueron a Berea, después de Berea fueron a Atenas, después de Atenas fue a Corintio, y vamos a ver qué sucedió en ese trayecto. ¿Cuál era la estrategia de Pablo cuando llegaba a una ciudad? ¿Cuál era su manera de predicar? ¿Quién sabe? ¿Él qué hacía? ¿Cuál era su estrategia? ¿Qué era lo primero que hacía siempre que llegaba a una ciudad? ¿A dónde iba a predicar? Muy bien, a las sinagogas. Perfecto. Aquí también pasó lo mismo. Él fue a las sinagogas, dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron contra Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número de ellos, mujeres y nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos. Y vemos que en muchas de las ciudades a las que iba Pablo, muchos judíos de las sinagogas tenían celos de que Pablo y Silas predicaran el evangelio en las sinagogas, y ellos provocaban que las personas, hacían como un grupo de personas que persiguieran a través de la difamación lo que Pablo estaba predicando. Y eso mismo pasó aquí en la sinagoga, cuando unos judíos que estaban celosos tomaron consigo algunos hombres ociosos y se juntaron, hicieron una turba en contra de Pablo, y nuevamente hubo una persecución. Había un hombre piadoso que se llamaba Jason, y ellos pensaron que estaba en la casa de Jason, que lo había acogido, y fueron a su casa a sacarlo pensando que ahí estaba Pablo. Y dijeron ellos: estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá. Y vemos que Pablo, durante algunos de sus trayectorias, como cuando estuvo en Iconio, cuando estuvo en Listra, que fue apedreado, que casi lo matan, cuando estuvo en Pisidia, en esos lugares él también sufrió persecución. Él también, a causa de su predicación, fue perseguido. A causa de su persecución tuvo que salir corriendo. Y eso mismo le pasó en este lugar. Esto le pasó en Tesalónica. Él también fue perseguido, pero acá hay una frase en este versículo que es increíble, y es un halago que le están dando a Pablo. Lo que ellos le están diciendo estos que trastornaron el mundo, porque lo que estaba haciendo Pablo con Silas, con Timoteo, era trastornar el mundo. Ellos estaban trastornando todas las ciudades a donde llegaban. Ellos la trastornaban por medio del evangelio. Ellos estaban trastornando sus esquemas religiosos. Ellos estaban trastornando la verdad que por muchos años había sido ocultada por medio de la ley, por medio de los ritos, por medio de las cosas y las tradiciones que ellos tenían como judíos. Ellos habían trastornado toda esa verdad que ellos habían creído durante muchos años, y a causa de esa gran verdad ellos habían sido y seguían siendo perseguidos, como lo vemos en este capítulo. Ellos que trastornaron el mundo. Y qué frase tan increíble que a ustedes o que a Redención le dijeran: es que Redención es una iglesia que trastorna la sociedad. Es que María Alejandra, es que Karen, es que Javier, ellos trastornan todos los lugares a donde llegan. Y yo quisiera que dijeran eso de Redención, yo quisiera que dijeran eso de mí, yo quisiera que dijeran eso de nosotros, que nosotros somos esos que trastornan la sociedad, somos esos que trastornan todos los lugares que pisamos, que cuando lleguemos a algún lugar y hablemos, que cuando lleguemos a algún lugar y nadie sepa que somos cristianos, porque a mí no me gusta decir que soy cristiana, que lleguemos a un lugar y trastornemos ese lugar con nuestro buen testimonio, porque cuando estamos aquí en la iglesia todos somos divinos, pero ¿quiénes somos nosotros
cuando estamos fuera de la iglesia? Es la pregunta. Cuando tú estás fuera de la iglesia, ¿sigues siendo cristiana o sigues siendo cristiano? O cuando tú pisas la calle, se te olvida que eres cristiana y se te olvida que eres cristiano, y aún la gente que te rodea ni siquiera sabe que eres cristiano. Es vergonzoso saber que muchas personas cristianas de tan mal testimonio hacen y son piedras de tropiezo para otras que se quisieran acercar del Señor, que se quisieran acercar al Señor, pero a causa de los malos testimonios, ellos dicen: yo prefiero, no quiero saber nada de cristianismo, porque conocí a una persona cristiana que hacía esto, porque fui a una iglesia que hacían esto, y es vergonzoso. Si queremos realmente trastornar el mundo y trastornar la sociedad, y si realmente estamos en un seminario teológico para ser alguien, comencemos a ser alguien ya, y comencemos a trastornar el mundo ya con las herramientas que el Señor nos ha dado. ¿Qué les parece? ¿Tomamos ese desafío? Ese es un gran desafío. Ser diferente en esta sociedad y ser luz es un gran desafío. Pero por algo el Señor nos escogió, por algo el Señor nos llamó, por algo ustedes y yo estamos en este lugar. Porque nos ha dado algo especial que nos va a hacer que por medio de las herramientas que tenemos especiales podamos trastornar el mundo y podamos ser diferentes a todos. ¿Les parece bien ese desafío? Amén, yo lo tomo también. Y sigue más adelante. Entonces el pobre Jason, con toda la gente que estaba en esa casa ayudando a Pablo, fueron por ellos, los apresaron, los maltrataron, les tocó pagar una multa para que ellos pudieran ser libres de la cárcel, y le dijeron: Pablo, tienes que irte de este lugar es peligroso para ti, vete de este lugar. Entonces Pablo dejó Tesalónica, Pablo se fue de Tesalónica, y Pablo y Silas, se fueron de noche de Tesalónica y fueron a un lugar llamado Berea. ¿Algunos de ustedes de casualidad han escuchado iglesias, ministerios que se llamen Berea? ¿Por qué creen que hay tantas iglesias, ministerios que se llamen Berea? ¿Por qué? ¿Qué pasó en Berea? ¿Alguien sabe algo de Berea? ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien ha leído? Cuéntame. Escudriñaban las escrituras. Muy bien. ¿Alguien sabe otra cosa de Berea? ¿Por qué será que hay tantas iglesias que se llaman Berea? ¿Por qué habrá tantos institutos bíblicos que se llaman Berea? Vamos a leer por qué. Pablo y Silas en Berea. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor, del versículo 10 al versículo 13, por favor? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Entonces aquí vamos a ver varias cualidades. Esta es pregunta de examen, que es especial este lugar, porque ustedes caigan en cuenta, de todos los lugares que hemos leído, es el único que dice estas cualidades de este lugar. Vamos a ver cuáles eran esas cualidades de este lugar. Primero, dice que cuando ellos llegaron, tuvieron, ya les vamos a mirar, cuando ellos llegaron, tuvieron un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Ellos estaban dispuestos, con un corazón dispuesto, y decía, pues recibieron con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos estaban solícitos a recibir la palabra que traía Pablo. Pablo era
una persona que ya era reconocida, una persona que ya era famosa porque había trastornado todos los lugares donde llegaba, porque era una persona muy sabia, porque era alguien que conocía muy bien las escrituras. Ellos llegaron y fueron otra vez nuevamente a las sinagogas, pero esta audiencia era una audiencia noble, era una audiencia sabia, que tenía su escritura y que conforme a lo que decía Pablo, ellos miraban y decían, vamos a ver si lo que Pablo está diciendo es cierto, vamos a leer Isaías, vamos a leer Jeremías, vamos a ver si lo que este hombre está diciendo es verdad. Y ellos estuvieron solícitos, con un corazón abierto, con un corazón prudente para recibir eso que Pablo estaba trayendo a sus vidas. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Como resultado de esto, como resultado de esta disposición de su corazón, como resultado del escudriñar las escrituras, de tener un corazón dispuesto, muchas personas llegaron a recibir las enseñanzas del apóstol Pablo y verdaderamente se dieron cuenta, lo que él estaba predicando es verdad. Por eso nosotros, cuando vengamos a la iglesia, no solamente en el seminario, sino en el miércoles, el domingo, tengamos este hábito nuevamente de traer la Biblia, de escudriñar lo que el pastor y la pastora están enseñando y decir, ¿será que lo que los pastores están diciendo es verdad? Muestra a ver qué dice acá la palabra. Oiga, sí, es cierto, lo que ellos están diciendo es verdad. Y cuando tú tienes la palabra de Dios, cuando tú tienes la Biblia, la subrayas, le escribes fechas. Yo no sé si usted hace esto, que cuando Dios le da una promesa, usted pone ahí la fecha al lado. Usted subraya con un color cuando Dios le habla. Usted tiene su Biblia llena de cosas así subrayadas. ¿Cómo? ¿Quién hace eso? Muy bien, Karencita Aleja. Pues yo los invito a que nuevamente traigamos la Biblia a la iglesia, a que traigamos nuestra Biblia, a que seamos como los estudiantes de Berea, que escudriñaban la Biblia y decían, muestra a ver si esto es verdad o no es verdad, voy a subrayar, voy a tener mi Biblia, porque a nosotros se nos puede quedar el celular en la casa. Jamás se nos queda el celular. Si se nos queda, nos devolvemos. Si yo voy en Transmilenio y se me queda el celular, yo me devuelvo. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, podemos traer de todo menos la Biblia. Entonces ahora vamos a tener ese hábito nuevamente de traer la Biblia. Amén. Listo, vamos a hacer eso. Entonces, como consecuencia de esto, imagínense que los judíos de Tesalónica, que habían perseguido a Pablo, se vinieron hasta Berea. ¿Así sería la envidia? Oye, hay que gente envidiosa, ¿no? Cuando lo ven que a usted le va bien, tenga por seguro que alguien siempre se va a levantar en su contra. Si a usted le va bien predicando, si a usted le va bien evangelizando, si a usted le va bien en su iglesia, si a usted le va bien en lo que sea, siempre va a haber oposición, porque cuando estamos haciendo las cosas de Dios, siempre va a haber oposición. Eso tenemos que tenerlo súper claro. Aquellos que le servimos al Señor, siempre vamos a tener oposición, porque eso es parte del kit de servirle al Señor. Entonces, los de Tesalónica se vinieron hasta Berea y alborotaron otra vez la gente. Pero es que esta gente está enseñando cosas que no son, pero es que ellos están diciendo mentiras. Ellos no estuvieron satisfechos con sacar a Pablo de Tesalónica, sino que también querían sacarlo de Berea, y lograron hacerlo. Y a Pablo le tocó salir, dice en el versículo, que él salió hacia el mar a un lugar llamado Atenas. Pablo salió a un lugar llamado Atenas y Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Vemos que Pablo fue muy sabio en saber a quién le delegaba el cuidado de las iglesias y los lugares a que él iba. Él tenía su equipo, él tenía a Timoteo, él tenía a Silas. Más adelante vemos que se encontró con Apolo y él salió para un lugar llamado Atenas, y vamos a ver qué sucedió en Atenas. Atenas era un lugar grande, era un lugar muy grande, era un lugar donde había mucha cultura, era un lugar donde había mucha idolatría, era un puerto donde llegaban muchas personas de muchos lugares, era un lugar cultural, Grecia. Y como tenían tantas dioses y eran tan hedonistas,
tenían muchos dioses, eran idólatras. Entonces tenían el dios Afrodita, Diana, la diosa de la guerra, Apolo, todos esos que ustedes han visto en mitología griega. Ellos adoraban a todos esos dioses. Y cuando Pablo llegó a ese lugar tan hermoso, tan grande, un lugar, un puerto cultural, un lugar hermoso físicamente, pero lleno de idolatría, dice la palabra en Hechos versículo 16, mientras Pablo lo esperaban en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada completamente a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga, siempre llegaba primero a la sinagoga, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo era muy valiente, porque déjenme decirle que pararse en la Plaza de Bolívar, a pararse con una cantidad de ateos a que a usted le digan, ¿y usted qué? ¿Pero usted cuál es su Dios? Pero yo no veo acá ninguna estatua de su Dios, usted es un aparecido. Él era muy valiente porque se paraba en las plazas a hacer apologética de Jesucristo con un lugar completamente idólatra, con un lugar completamente hedonista, que solamente pensaba en el placer, en solamente vivir el día. Ese era el lugar donde él llegó. Y en el versículo 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Le dieron la oportunidad, haga de cuenta, de ir al Coliseo del Campín, porque el Areópago era el lugar donde ellos se reunían y había muchas personas, era un lugar muy grande, y allá lo llevaron y le preguntaron y dijeron, nosotros queremos saber qué es lo que usted está enseñando. Nosotros queremos saber usted de qué está hablando. Y lo llevaron allá, y obviamente él, muy inteligente, muy pilo, fue a ese lugar y, como es Pablo, les dijo sus 4 verdades. Les dijo, yo observo que ustedes son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Eran tan idólatras que tenían un altar y una inscripción a alguien que decía, al Dios no conocido. Ellos adoraban hasta lo que no conocían. Vamos a adorarlo a Él por si las moscas, porque de pronto no lo conocemos, pero nos puede ayudar. Al que vosotros adoráis, pues si no lo pero sin conocerle, es a quien yo les vine a anunciar. Pablo fue tan pilo que dijo, que ellos no conocen es Jesús el que yo les voy a predicar hoy. Ellos todavía no lo conocen, pero yo sí lo conozco, y yo voy a decirles quién es Él. Y Él les dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas. ¿Quién antes había dicho esta palabra? Que Dios no habita en templo hecho de manos. ¿Recuerdan a Esteban? Que él también le dijo eso a los fariseos antes de que lo apedraran. Él dijo, ustedes, ¿qué templo me podrán hacer si Dios no habita en templo hecho de manos humanas? Ni es honrado por las manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y a mí me encanta porque Pablo tenía una autoridad. O sea, a él se le podía venir toda Atenas encima a matarlo, y a él no le importaba. Él estaba delante de miles de personas en ese Areópago y se paró diciéndoles la verdad, porque la escritura dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y nosotros, cuando estamos evangelizando, no sé si a ustedes les ha pasado aún en la misma iglesia, nos da un miedo decir la verdad. Ay, mira, es que Dios te ama. Y no, pues mira, si tú te vuelves cristiano, te va a ir muy bien. ¿Te ha ido mal? No, te va a ir bien. ¿No tienes plata? No, vas a tener plata. ¿No tienes trabajo? No, vas a conseguir trabajo si te vas a Cristo. Ese no es el evangelio. El evangelio no es el evangelio de la prosperidad. El evangelio no es el evangelio de que si te vuelves cristiano vas a ser millonario, de que si te vuelves cristiano vas a tener esposo, vas a tener esposa. Ese no es el evangelio. Y por eso hay tantas iglesias llenas de miles de personas engañadas que todavía no conocen la verdad de Jesucristo, porque les han vendido un evangelio de la prosperidad, un evangelio de que te va a ir bien, un evangelio de que si te vuelves cristiano vas a ser feliz y vas a tener la plenitud y felicidad. Es mentira.
El evangelio no es eso y nosotros ya lo sabemos muy bien, gracias a Dios, pero hay gente que no lo sabe. Y cuando conocemos personas nuevas y salimos a evangelizar, nos da miedo muchas veces decir la verdad y saberla decir con el Espíritu Santo, pero no estamos diciendo el evangelio completo, estamos diciendo solo una parte del evangelio. Nosotros estamos llamados a predicar de Cristo, nosotros estamos llamados a predicar esa verdad que nosotros ya sabemos y que para nosotros es evidente y es simple, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe Juan 3:16. Precisamente ayer estaba hablando con una chica que estuvo en la carismática durante 12 años y lleva casi 10 años apartada del Señor a causa del mal testimonio de esa iglesia. Y entonces estábamos hablando y me decía, es que mi mamá, tengo problemas con ella porque pues es que ella no parece cristiana y entonces ella va a la iglesia pero no parece cristiana. Y yo le digo, ¿y tú? ¿Tú sí pareces cristiana? Porque estás juzgando a tu mamá, pero ¿y tu testimonio cómo está? Entonces yo le dije, tú juzgas a tu mamá, pero tú tampoco pareces cristiana y tú conoces más de Dios que tu propia mamá. Entonces le dije, acuérdate de la escritura, vuelve al Señor y reconcíliate con el Señor, porque el Señor no está en una iglesia, no es una iglesia. Reconcíliate con el Señor y no juzgues a tu mamá. Mira primero cómo está tu vida espiritual antes de juzgar a los demás. Sí, yo creo que tú estás aquí en este lugar por algo. Sí, Dios me está hablando. Y a veces no somos capaces de decir la verdad porque queremos ser políticamente correctos, porque queremos ser siempre lindos, pero hay veces que tenemos que decirle la verdad a las personas y hay veces tenemos que confrontar a la gente con su pecado y hay veces, muchas veces tenemos que decir las cosas que la gente no quiere oír porque somos luz y conocemos la verdad que mucha gente no conoce. Y esto le estaba pasando a Pablo en este Areópago. Les dijo religiosos, les dijo que ellos pues adoraban a tantas imágenes que no habían conocido realmente al que los había creado a ellos, al que les había dado la vida, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y este versículo como que lo guarda todo, ¿no? En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Yo creo que estas tres palabras definen qué es un cristiano. En Él vivimos, porque vivimos por Cristo, vivimos para Cristo, hacemos todo para Cristo. En Él nos movemos en el espíritu, no nos movemos en la carne, no nos movemos en emociones y también en Él somos. Nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú, Maleja? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? Somos hijos de Dios, en Él somos. Cuando estábamos en el mundo no éramos nada, cuando estábamos en el mundo éramos unos borrachos, cuando estábamos en el mundo éramos unos mundanos, éramos unos hipócritas, pero en Cristo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, que fue sacado de la oscuridad para resplandecer a la luz admirable. Eso es lo que ahora somos. Antes no éramos nada, pero ahora en Cristo somos una nación santa, somos un sacerdocio, somos sus hijos y tenemos que vivir como lo que somos. Yo no puedo decir que soy hija de Dios y vivir como una mundana, o soy hija o no soy hija, pero cuando recibí esa adopción de hija o hijo, mi vida tiene que reflejar ese lugar que Dios me dio en Él, reflejar esa vida que en Él soy, que en Él me muevo y que en Él, lo que decía Pablo, en Él vivo, en Él me muevo y en Él soy. Pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y todo mensaje que venga de Dios siempre nos llama al arrepentimiento. ¿Por qué nos llama al arrepentimiento? Porque solamente cuando reconocemos que somos pecadores, cuando reconocemos nuestra condición delante de Dios, es cuando Dios puede entrar a nuestra vida y transformar nuestra vida y hacer todas las cosas nuevas. Si yo soy cristiana, pero no tengo una vida genuina de arrepentimiento y de querer ser cada día mejor, tengo que revisar que algo está pasando.
tengo que mirar que algo no está bien. Si yo llevo de cristiano 10 años, pero sigo siendo la misma persona de hace 10 años cuando llegué a la iglesia, algo está pasando, porque cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, inmediatamente hay una regeneración, hay un cambio de carácter, tenemos el fruto del Espíritu Santo. Inmediatamente cuando recibimos al Señor hay una persona nueva. No podemos ser los mismos de hace 10 años, de hace 5 años. Dios anhela que nosotros seamos transformados cada día a su imagen con el fruto del Espíritu Santo. Después de este llamado al arrepentimiento, lo que suele suceder siempre, y lo que siempre le pasó a Pablo y lo que todavía pasa en este tiempo en la iglesia y fuera de la iglesia, es que mucha gente se burlaba de él y decían: ay, este tipo, ya te oiremos acerca de otra cosa, lo que estás diciendo, esto que estás diciendo es absurdo. ¿Cómo así que somos hijos de alguien que nos dio la vida? ¿Cómo así que tenemos que arrepentirnos? ¿Pero arrepentirnos de qué? Si acá estamos es bien, yo estoy súper bien, yo no necesito que nadie me venga a cambiar mi vida. Y es lo que muchas personas tienen en su corazón y que les impide aceptar a Jesús en su corazón. ¿Qué es lo que a la gente le impide aceptar a Jesús en su corazón? Que no quieren dejar su antigua manera de vivir, porque ser cristiano es un desafío muy grande, y a ellos les pasó eso. Pablo fue, les habló, los confrontó con la verdad, y muchos de ellos se burlaron de Pablo, pero también dice que muchas otras personas también recibieron de esta palabra que el Señor les había traído por medio de la predicación de Pablo. Por eso, oponiéndose y blasfemando estos, les dijo Pablo, sacudiéndose los vestidos, les dijo: su sangre sea contra su propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles, porque ustedes, los judíos, no creen en Dios, porque ustedes, los que están en este lugar, no creen en el Señor. Se limpió su vestido y dijo: yo les hablé la verdad y ustedes no la creyeron, pues esa condenación sea sobre su cabeza. Yo me voy a donde los gentiles. Y así, saliendo de allí, había en la casa uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Estaba junto a la sinagoga y creyó en el Señor con toda su casa, y Dios le habló a Pablo de una manera preciosa. Tal vez Pablo necesitaba escuchar esa palabra porque tal vez su experiencia en Atenas no fue muy grata, y Dios le habló, así como Dios nos habla en los momentos en que más necesitamos, y le dijo: no temas, sino habla y no calles. No temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y el Señor le dio el respaldo a Pablo, así como nos da el respaldo a todas aquellas personas que hemos sido llamadas por Él sin merecerlo. Así como Pablo fue respaldado por el Señor durante su primer, segundo y tercer viaje, así también Dios respalda al que llama. Dios no llama a personas perfectas, a personas santas. Dios llama a personas dispuestas. Y estamos en este lugar no porque seamos los mejores pastores, los mejores líderes. Estamos en este lugar por la gracia de Dios, porque dispusimos nuestro corazón para servirle y vaciamos nuestro corazón, y Dios usó este vaso de barro, que es basura, que no es nada, para llenarlo de Él. Por eso cuando nosotros estamos enseñando, estamos predicando, tenemos que decir: Señor, aunque esa persona no debería estar ahí, porque a veces decimos: no, es que yo no sé por qué es pastora, no, yo no sé por qué es pastor, yo no sé por qué es maestro. Si estamos donde estamos es porque Dios nos puso en este lugar. Así como Dios puso a Pablo a predicar, a ser misionero, a arriesgar su vida, siendo Pablo como era, que ustedes leen cómo era su carácter, así también Dios usa vasos de barro para llenarlos de Él, para que nadie se robe su gloria.
Si fuéramos extraordinarios, si fuéramos los mejores maestros, los mejores pastores, ¿dónde queda la gloria de Dios? Padre, yo te doy gracias por esta clase, gracias por los estudiantes, Señor. Yo te pido que tú permitas, Señor, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra, Dios. Que sigamos aprendiendo de Pablo, de su carácter, de su madurez espiritual, Señor, de que era un hombre que estaba dispuesto a todo por amor a ti, Señor, que muchas veces predicó la palabra a tiempo y afuera de tiempo y fue vituperado, Señor, pero tú lo exaltaste, Señor, porque a tus ojos él fue de gran estima, Señor, y le dijiste: no temas porque yo estoy contigo. Y tengo a mucha gente que te está esperando, y así nos dices hoy a nosotros, Señor. Tal vez la gente te vea como nada, pero a mis ojos eres un instrumento poderoso. A mis ojos pondré personas en tu vida, en tu camino, para que tú les prediques. Señor, no somos nada, pero en ti, Señor, somos vasos útiles, somos vasos de honra, somos vasos que anhelamos ser usados por ti, Señor. Perfecciónanos, Señor, ayúdanos, ayuda a que seamos cristianos maduros, Señor, a que seamos cristianos de carácter como Pablo, como Jesús, Señor, que a lo blanco le decían blanco y a lo negro le decían negro, Señor. Que podamos ser íntegros delante de ti, Señor, sin hipocresías, sin murmuraciones, sin envidias, Señor, como eran los judíos con Pablo, Señor, sino que podamos ser transparentes con un corazón delante de ti, genuino, sincero, Señor, con ganas de que tú, Señor, nos uses para tu gloria y tu honra, Señor. Yo bendigo este seminario en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los estudiantes que están aquí, a los que están virtualmente, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que podamos ser aquellos que trastornan el mundo, Señor, con nuestro testimonio, Dios. Que seamos aquellos que impactan una nueva generación, Señor, por las redes, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, a donde vayamos, Señor, que tengamos tu sello, Señor. Ellos son diferentes, ellos son especiales, ellos no son como el mundo, somos diferentes, Señor. Permite que podamos ser íntegros delante de ti, Señor. Yo te lo pido, te pido, Señor, que este seminario se fortalezca espiritualmente, Señor, y que podamos dar fruto, Señor, para tu gloria y para tu honra en todo tiempo, Dios mío. Ayúdanos a ser conforme a tu voluntad y a tu propósito, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.